Buenas tardes, admin, me apareces con ese nombre. Vamos a iniciar. Déjame compartir la presentación. Muy bien, buenas noches. Soy el asesor virtual César Augusto Flores Barrientos y tengo el gusto de acompañarlos en esta tercera sesión sincrónica. Buenas tardes. ¿Me pueden decir si se escucha de forma adecuada y si pueden visualizar la presentación, por favor? Muchas gracias, excelente. Entonces vamos a comenzar. Esperemos que se unan otros compañeros en el proceso. Y pues sean ustedes bienvenidos a esta semana, a esta tercera semana de trabajo en el módulo 9 de Sociedad Mexicana Contemporánea. Como ya comenté, soy el maestro César Augusto Flores Barrientos y los estaré acompañando como asesor virtual a lo largo de este módulo. El orden del día, pues antes que nada era darles la bienvenida. También vamos a revisar cuál es el propósito de esta tercera sesión sincrónica. Como segundo punto, les daré algunas recomendaciones generales. Como tercer punto, revisaremos el objetivo de la unidad 2 del cardenismo al México actual. Como cuarto punto, tendremos una revisión de los recursos de la semana con el objetivo de revisar los principales temas que ustedes tienen que visualizar a lo largo de esta semana. Como quinto punto, tendremos actividades, revisaremos las instrucciones de las actividades integradoras 5 y 6. El sexto punto, pues, es revisar precisamente las rúbricas con las cuales se evaluarán estas actividades para que ustedes estén tengan las herramientas necesarias para obtener un muy buen puntaje. Nuestro séptimo punto son los recursos extra que se les proporcionará para entender mejor los temas de la semana. Y como último punto, tendremos nuestro espacio para preguntas y respuestas. Muy bien, ¿cuál es el propósito de esta tercera sesión sincrónica? Revisar los temas de la semana que van del cardenismo y sucesos del México actual, con el objetivo de lograr resolver las actividades integradoras de forma adecuada y revisar las instrucciones de las mismas. En esta ocasión les traigo el mural La técnica al servicio de la patria de José Luis Elías Juaregui, que se encuentra en la línea 5, Instituto del Petróleo, en la Ciudad de México. Recomendaciones, recuerden que ya nos encontramos en nuestra tercera semana de trabajo, ya estamos a más de la mitad del módulo. Con las dos actividades integradoras que tenemos esta semana, vamos a juntar el 42% de nuestra calificación y además tenemos la segunda habilidad socioemocional que está a cargo de la tutora, que también vale 5%. Por lo tanto, en esta semana podemos juntar hasta el 52% de nuestra calificación. Eso es muy importante. También recuerden que si necesitan solicitar una extensión por motivos personales o de salud, tenemos 72 horas después de la fecha límite de entrega de las actividades de la semana 2, es decir, tenemos hasta el miércoles 10 de noviembre a las 23:55 horas para solicitar la extensión. Les recomiendo que soliciten la extensión una vez que tengan lista su actividad, porque en cuanto ustedes me mandan el mensaje, después de que yo lo leo, les otorgo 24 horas de extensión. Entonces, si alguien mandara ahorita un mensaje, solicitar una extensión, como me encuentro en línea porque estoy dando esta asesoría, supongamos que la asesoría termina a las 7 de la noche, leo a las 7 de la noche el mensaje, tendrían hasta las 7 de la noche del día de mañana para entregar. Entonces, es probable que quizás si no han hecho la actividad, pues no sea tiempo suficiente para hacerla. Entonces, lo mejor es tener listas las actividades antes de solicitar la extensión. Y recuerden que sobre actividades formativas, los asesores virtuales, nuestras tutoras, no pueden ofrecer extensiones porque el sistema no nos lo permite. No tenemos forma de otorgar extensiones en actividades formativas. ¿Qué son esto de las actividades formativas? Los cuestionarios que aparecen en Prepa en Línea. Algo también importante de esta semana, déjenme, voy a compartir toda la pantalla. Algo muy importante de esta semana y que deben de tener en cuenta es que en la semana 3 tenemos dos encuestas que es muy importante contestar. La opinión sobre tu asesor virtual del módulo 9, la opinión sobre tu módulo 9 y el cuestionario de contexto. Es muy importante que contesten estos tres cuestionarios. Si no los contestan, ¿qué va a pasar? Que cuando estemos el lunes, que es lunes, el lunes 15,
Cuando quieran entrar a semana 4, ustedes no van a poder ver todos los recursos ni las actividades. Entonces, para que ustedes puedan ver los recursos de semana 4, es necesario contestar estas dos encuestas. Una vez que ustedes las contesten y que ya estemos en semana 4, pues podrán empezar a revisar el proyecto integrador, el foro de integración. Pero si no contestan estas dos encuestas, el sistema no les va a dejar ver el contenido de semana 4. Muy bien. Vamos a continuar. También una recomendación que les voy a dar, esto es nuevo y se los comento porque es importante que vayan haciéndose a la idea. A partir del siguiente módulo, que es el módulo 10, ustedes ya van a entrar en un nuevo sistema para, para prepa en línea de la Secretaría de Educación Pública. Van a haber unos cambios que estos cambios buscan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El principal cambio que van a ver es que vamos a tener un segundo asesor, ya no solo va a estar el asesor virtual, vamos a tener un asesor especialista en didáctica, que va a ser el asesor encargado de dar las sesiones sincrónicas en cuanto a temas. Entonces, este asesor les dará la sesión, creo que será los días martes, ya quedará programado para los días martes. Les va a dar el tema, no va a resolver dudas, principalmente se va a enfocar en el tema. ¿Qué vamos a hacer nosotros los asesores virtuales? Ahora con los asesores virtuales tendrán dos sesiones que van de 20 a 40 minutos, ya no serán de 50 a 60 minutos, y van a estar programadas martes o jueves o miércoles y viernes. Y en estas sesiones de 20 a 40 minutos serán sesiones para expresar dudas. Ya no serán sesiones en las que les estemos dando los temas como la sesión que tenemos ahorita, porque esto estará a cargo del nuevo sistema de asesores. Y nosotros estaremos a cargo de la resolución de dudas, de la evaluación de actividades. Entonces, a la semana tendrán ahora ya no una sesión, tendrán 3 sesiones sincrónicas de trabajo. Recuerden que estas sesiones sincrónicas tampoco es obligatorio acceder en el momento, se van a grabar y las pueden ver con posterioridad. Las de asesores virtuales serán para dudas y tendrán aparte su sesión en la cual estarán revisando los temas de la semana. Es importante que sepan esto porque va a ser la forma en que van a estar trabajando a partir del siguiente módulo, para que no les parezca raro este nuevo sistema y ya estén conscientes de estos cambios que son para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, otra recomendación que siempre les he dado y que la han seguido muy bien es que sigan las instrucciones, revisar nuestra ortografía, los principales errores ortográficos que se siguen detectando. Déjenme ver el chat. Gaby, son cambios buenos y positivos. Estoy seguro que les va a funcionar muy bien. Revisar la ortografía, los principales errores que seguimos encontrando son nombres propios en los cuales no se coloca la mayúscula, un espacio antes de la coma. Recuerden que la coma no lleva espacio antes, va inmediatamente donde termina la palabra, ponemos la coma, después sí va un espacio. No colocar puntos, son los principales errores. Algunas palabras mal escritas puede ser porque escribimos muy rápido. Entonces, antes de enviar la actividad, démosle una revisada. Recuerden que Word tiene el revisor ortográfico y puede hacernos las correcciones. Y es muy importante fundamentar las respuestas. Fundamentemos lo que estamos diciendo, porque si no queda como una respuesta general, superficial, o puede quedar incluso como una respuesta vaga que nos va a restar puntos en el criterio cognitivo. Muy bien. Seguirla en etiqueta, este grupo lo ha seguido muy bien, los felicito, los invito a seguir así, siempre saluden al iniciar su mensaje, exprésense de forma clara, eviten dar explicaciones extensas, sean lo más concretos posibles para que el mensaje que quieren transmitir no se pierda, revisar si han recibido mensajes en plataforma con anterioridad, el uso adecuado de mayúsculas y minúsculas, lean los mensajes antes de enviarlos, a veces estamos molestos. Está bien estar molestos y escribir, pero antes de enviarlo vuelvan a leerlo. Si es posible, bórrenlo y vuélvanlo a escribir y seguramente tendrán un mensaje más asertivo. Y esperar los plazos de 24 horas de respuesta de nuestros asesores, tutores o SAMES. Creo que nadie ha tenido problemas con los tiempos. Tratamos de responder lo antes posible. ¿Cómo evitar el plagio? Recuerden que para evitar el plagio, lo que tenemos que hacer, si vamos a utilizar palabras de otro autor, es citarlo. Vean acá, ¿qué es un organelo? Los organelos se encuentran dentro de la célula y sirven para realizar las diferentes funciones. También se conocen como organulos o vesículas. Y ponemos entre paréntesis al autor, coma,
SF sin fecha si el texto que estoy usando no tiene fecha. Si es de un libro, podemos poner el año de edición, 2018, 2016, 2020, 2021. Cuando nosotros ponemos esto, indica que esto ya es una cita por paráfrasis, que esta idea no es mía, la estoy tomando de un autor, pero lo estoy poniendo con mis propias palabras. Ahora, si voy a copiar y pegar algo, entonces el texto se debe colocar entre comillas y al final esto, que es la cita textual, eso ya sería una cita textual, poner la citación entre paréntesis, apellido del autor, coma, año de la edición o de la publicación, dependiendo el tipo de recurso que estamos utilizando. Esto nos puede ayudar a evitar que nuestra actividad sea considerada como plagio y mejorar nuestra evaluación. Ahora, cuando las preguntas son de reflexión, no se busca que copiemos y peguemos de internet, sino que hagamos una reflexión personal con el conocimiento que hemos conseguido. Si ustedes ponen una cita textual, si copian y pegan y no ponen este elemento que les estoy señalando aquí, el autor y la fecha, se va a considerar plagio. Ahora, si en una pregunta de reflexión ustedes copian y pegan, lo ponen entre comillas y además agregan incluso esto, se va a considerar como que sí respondieron la pregunta, pero a un nivel vago. ¿Por qué? Porque no fue una reflexión personal. Sí estoy dando respuesta a la pregunta, pero con información de otro autor. No es plagio porque estoy diciendo y estoy aceptando que esa información la tomé de otro autor, estoy colocando quién es el autor y por lo tanto no es un plagio. Sí estoy reconociendo la autoría. Eso es, el plagio es cuando no reconocemos quién es el autor de la información. Si yo reconozco quién es el autor, quizás no voy a alcanzar una calificación alta porque no es una reflexión personal, pero no podrá ser considerado plagio porque sí estoy indicando quién es el autor de esa información. Entonces, para evitar el plagio, siempre coloquemos la cita entre paréntesis, apellido del autor, coma, año. Con eso es más que suficiente. A veces preguntan, ¿qué pasa si lo tomé de una página de una escuela como la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Chiapas, etcétera, etcétera? Ponemos el nombre de la universidad, por ejemplo, UNAM, 2021. Sí es válido poner nombres de instituciones. Entonces, este es un dato muy importante para ustedes que les podría servir para evitar caer en plagio. El objetivo de la unidad 3, que lleva por título del cardenismo al México actual, es identificar y comprender los sucesos del México postrevolucionario para la construcción del México actual, para la construcción de nuestra identidad nacional. Para esto, Prepa en Línea nos pone una serie de recursos entre PDFs, videos, podcasts, cuestionarios, con el objetivo de que nosotros obtengamos la información necesaria sobre este periodo histórico. Además, después de semana 4, déjenme, lo voy a poner para que sea visible, denme un segundo. Después de semana 4 tenemos una pestañita que se llama contenido en extenso y aquí encontramos PDFs en los cuales se encuentra toda la información de cada una de las unidades. En esta ocasión, pues es la unidad 3 del cardenismo al México actual. Si abrimos este PDF, pues vamos a encontrar toda la información que abarca este periodo en un solo documento. Entonces, esto podría serles de mucha utilidad. Muy bien, vamos a continuar con el tema. En este México posrevolucionario vamos a estudiar a varias figuras, a varios presidentes que ocuparon pues la presidencia de México. El primero con el que vamos a empezar pues es el presidente, la presidencia de Álvaro Obregón, que va a ser de 1920 a 1924. Durante su ejercicio presidencial se va a crear la Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921. Por eso en estos periodos presidenciales que vamos a estar estudiando, se habla de la creación de las grandes instituciones. ¿Por qué? Porque durante este periodo, durante estos periodos presidenciales, se van a crear estas instituciones de orden político que van a servir para hacer valer los derechos de la Constitución. En este caso, la Secretaría de Educación Pública es para hacer valer el artículo 3º constitucional que nos habla del derecho a la educación. Vamos a tener como primer titular de la Secretaría de Educación Pública al licenciado José Vasconcelos Calderón y se crea esta institución con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 3º de la Constitución de 1917.
También va a haber, va a repartir tierras entre los campesinos del Estado de México y Morelos, esto como cumplimiento a los objetivos de la Revolución Mexicana y a la Constitución de 1917. Después Adolfo de la Huerta va a intentar tomar la presidencia en el periodo posterior, pero Obregón lo detuvo y lo expatrió a Panamá. ¿Por qué? Porque Obregón no quería dejar el poder, quería poner a alguien que le fuera útil y le permitiera reelegirse con posterioridad. ¿Por qué no se podía reelegir en ese momento? Porque recuerden que la Revolución Mexicana, que logró sacar a Díaz del poder, pues fue una lucha para quitar esa posibilidad de la reelección. Entonces, ya está dentro de la Constitución de 1917 la no reelección. Álvaro Obregón no puede reelegirse en ese momento y por lo tanto va a tratar de reelegirse posteriormente cuando hayan cambios a la Constitución. Pero por el momento tratará de dejar a alguien que le ayude a lograr este propósito. Por eso va a ganar las elecciones presidenciales para el periodo de 1928 a 1934, pero va a ser asesinado el 17 de julio de 1928. Perdón. El siguiente que vamos a tener en nuestra silla presidencial es un presidente bastante interesante y que va a iniciar con un periodo al que llamamos maximato. Es el presidente Plutarco Elías Calles, va a ocupar la silla presidencial de 1924 a 1928. Sin embargo, vamos a ver que en verdad ejercerá el poder muchísimos más años. Y vamos a ver la estrategia que él usó. Se llamó a sí mismo jefe máximo de la revolución, por eso lo conocemos como el periodo del maximato. Fue apoyado por Álvaro Obregón. Álvaro Obregón ayudó a que llegara a la presidencia con el objetivo de que después Plutarco lo ayudara en su proceso de reelección. Reorganizó el ejército, despidió, quitó poder y dividió, al igual que Díaz se dio cuenta que el poder, para mantener el poder, necesitaba controlar al ejército, entonces despidió a los caudillos más importantes o que le podían generar mayor cantidad de problemas, dividió al ejército para divide y vencerás, para restarle poder y de esta forma lograr el control del ejército. Modernizó vías férreas, o sea que seguía el camino de Díaz. Creó la ley Calles en 1926 que limitaba el número de sacerdotes por estado y supeditaba la iglesia al estado. Esto va a provocar la famosa Guerra Cristera de 1926 a 1929. Creó el Banco de México el 1 de septiembre de 1925 con la facultad de crear monedas, tanto mediante la acuñación de piezas metálicas como a través de la emisión de billetes o papel moneda. Como consecuencia de lo anterior, se le encargó regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio. Y modificó la Constitución para la reelección de 1927. Vean cómo Plutarco Elías Calles cumple con el objetivo por el cual lo puso Álvaro Obregón acá, que era modificar la Constitución para que de nuevo pudiera llevarse a cabo una reelección. Y entonces Álvaro Obregón se reelige, pero como es asesinado, pues vamos a tener a un presidente interino. Emilio Portes Gil ocupará la presidencia como presidente interino de 1928 a 1930, pero aquí es donde empieza, o ya se le conoce como periodo maximato, porque Emilio Portes Gil obedecerá a Plutarco Elías Calles. Entonces seguirá las indicaciones de Calles y por eso se dice que en verdad el que estaría gobernando es Plutarco Elías Calles. Va a ser presidente interino después de la muerte de Obregón. Durante su mandato se funda el Partido Nacional Revolucionario en 1929, actual PRI, con el objetivo de congregar a diversos grupos políticos en torno al proyecto de Estado de Plutarco Elías Calles. Este partido básicamente es de Calles, pero recuerden, si la pregunta es ¿en qué presidencia o quién era presidente cuando se funda el Partido Nacional Revolucionario? Emilio Portes Gil. El hecho de que Plutarco Elías Calles esté atrás de este movimiento de formar este partido no indica que durante su presidencia se haya fundado el partido. Fue durante la de Emilio Portes Gil. Convocó a nuevas elecciones en 1930 porque recuerden que él era presidente interino.
Después tendremos a Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. Todavía sigue en el maximato. Vean que su periodo fue de solo 2 años y ahorita vamos a entender por qué. Fue primer presidente que procedía del Partido Nacional Revolucionario. Se considera que hubieron irregularidades en su elección porque Plutarco Elías Calles estuvo atrás de todo esto. Se aplica la doctrina Estrada, que indica que México no debe juzgar ninguna forma de gobierno de otro país. Se crea la Ley Federal del Trabajo durante su periodo, la Ley de Crédito Agrícola, el Código Penal. Se amplió la red telefónica del país, se ratificó la libertad de cultos y renunció el 2 de septiembre de 1932 y pronunció esta famosa, este fragmento de discurso que es muy famoso: salgo con las manos limpias de sangre y dinero y prefiero irme y no quedarme aquí sostenido por las bayonetas del ejército mexicano. Este discurso lo da como referencia a que en verdad no es él el que está gobernando, sino que es Plutarco Elías Calles quien controla el ejército y que está dando las indicaciones de lo que se debe hacer en la silla presidencial. Seguimos con el maximato. Ahora Plutarco se encargará de que se acomode Abelardo Rodríguez en la presidencia y lo ocupará de 1932 a 1934. Va a ser un presidente interino para cumplir con el periodo que queda de Ortiz. Se desarrolló la industria y el comercio durante su presidencia, se trazaron carreteras entre ciudades comerciales, se estableció el salario mínimo, que fue muy importante para dar una protección jurídica a los trabajadores, promulgó la reforma antirreeleccionista, de nuevo se vuelve a añadir a la Constitución la no reelección. El 20 de febrero de 1933 creó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, que actualmente conocemos como Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos o el famoso Banobras, con el objetivo de impulsar la infraestructura y los servicios públicos. Y después de Abelardo Rodríguez, vamos a ver cómo finaliza el maximato con la llegada de Lázaro Cárdenas del Río, que va a tomar la presidencia de 1934 a 1940 y que es uno de los presidentes más destacados y más queridos que hemos tenido. Su campaña o plataforma política recibió el nombre de Plan Sexenal de 1933 y en esta campaña manifestó sus intenciones de separarse de las políticas de Calles y apoyar a los sindicatos de trabajadores. Su plan era decir, sí vengo de este partido, pero no sigo las indicaciones de Plutarco Elías Calles, soy independiente. Y para lograr esto, en un principio va a expulsar del partido y del gobierno a los simpatizantes de Calles. Él considera que con expulsar a los simpatizantes es más que suficiente para ganar a la población. Sin embargo, se da cuenta que no es suficiente, así que en abril de 1936 va a ordenar el exilio de Plutarco Elías Calles a Estados Unidos. Para consolidar su gobierno, organizó a los trabajadores en gremios como la Confederación de Trabajadores de México, la famosa CTM, fundada el 24 de febrero de 1936, cuyo objetivo fue luchar por los derechos del proletariado mexicano y generar la independencia económica de México. La fuerza de Cárdenas viene de estos gremios de trabajadores que él se encargó de organizar y de fomentar, creando los famosos sindicatos que han dado mucha fuerza a los movimientos políticos. En 1938 cambia el nombre del partido de Partido Nacional Revolucionario a Partido de la Revolución Mexicana. ¿Con qué objetivo cambió el nombre? Para desvincular por completo su movimiento de Plutarco Elías Calles. Con este cambio de nombre, lo que quiere dar a entender, no somos el anterior régimen, somos un nuevo sistema político. Impulsó a las políticas de reparto agrario plasmadas en el artículo 27 de la Constitución y que se mandaban desde 1910. Se repartió 10% del territorio mediante la figura de ejido, con lo que se buscaba eliminar a los grandes latifundios que aún continuaban. El 31 de mayo de 1937 estalla la huelga del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, buscando mejores salarios y mejores condiciones laborales.
las empresas petroleras extranjeras se comprometen a realizar los cambios demandados, la huelga para, los trabajadores vuelven. Sin embargo, las empresas extranjeras no cumplen con los acuerdos. Esto molesta muchísimo al general Lázaro Cárdenas y entonces el 18 de marzo de 1928 crea el decreto para lograr la expropiación petrolera. Es decir, va a recuperar toda la industria petrolera para ponerla en manos de los mexicanos y quitársela a los extranjeros. El 7 de junio se promulga el decreto para crear petróleos mexicanos o Pemex, decreto que se publicó el 20 de julio y el objetivo de Pemex sería explotar en búsqueda de yacimientos, producir y refinar el petróleo. Después de Lázaro Cárdenas tenemos a Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946. Va a llevar a cabo la política de unidad nacional. ¿Qué busca esta política de unidad nacional? Limar asperezas con sus predecesores y con los diferentes movimientos políticos del país y buscar que trabajemos juntos en pro del país. El 15 de septiembre de 1942 convocó a sus predecesores, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas, los convoca a una reunión para tomar acuerdos y trabajar todos juntos en pro del país. Su gobierno, a su gobierno le va a tocar el periodo de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, lo cual va a favorecer la producción agrícola y la minería, que permitió el intercambio por maquinaria. Recuerden que México no participa en la guerra en sí, y entonces eso en cierta forma favorece al país, porque el país que no está involucrado en este conflicto bélico, pues no se ve forzado a enviar tropas ni a mantener un ejército en el extranjero, y puede mantener su producción agrícola, y los países que requieren alimentos y también requieren recursos para poder mantener su guerra, pues los van a adquirir con nosotros, principalmente Estados Unidos, pues va a adquirir esa materia prima con nosotros, y como la economía no le permitía adquirir todo con dinero, va a haber un intercambio por maquinaria que México necesitaba. Entonces, eso va a favorecer al periodo político de Manuel Ávila Camacho. El 30 de diciembre de 1942 promulgó el Código Agrario, el cual tenía el objetivo de proteger la propiedad agrícola, ampliar y definir la estructura de los ejidos y sancionar la simulación agraria. Durante el periodo de Manuel Ávila Camacho se va a dar el modelo de sustitución de importaciones, que es un modelo proteccionista. ¿Qué busca este modelo? Proteger a las nacientes industrias manufactureras. Recuerden que México era principalmente agrícola, pero con este intercambio de maquinaria que se da gracias a la Segunda Guerra Mundial y a la necesidad de Estados Unidos de materia prima, pues empezamos a generar una industria manufacturera, pero es una industria naciente que está compitiendo con una industria extranjera muy fuerte, y entonces el modelo de sustitución de importaciones busca proteger a la industria nacional. ¿Cómo la va a proteger? Incrementando el consumo interno. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo logramos que los comerciantes prefieran comprar a la industria nacional que a la industria extranjera? Para eso se van a aplicar impuestos a productos extranjeros, y son impuestos tan altos que entonces el precio se eleva y a los comerciantes les conviene más comprar el producto nacional, que es muchísimo más económico, que productos extranjeros que vienen con un precio muy elevado. Esto va a fomentar el desarrollo de las industrias locales, aumento de la producción nacional y el establecimiento de aranceles a los productos de importación. Los modelos de sustitución de importación pueden resultar beneficiosos para una industria nacional incipiente. Sin embargo, es muy importante tener cuidado con este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque a la larga también generan problemas. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema para una economía como la nuestra es que el capital se encuentra en pocas familias, que son las que van a poder invertir en la producción industrial, y entonces no va a haber una verdadera competencia, y estas industrias pues no van a apelar por la calidad, no van a buscar lograr calidad. ¿Por qué? Porque como se encuentran protegidas por el Estado,
y no van a haber industrias que compitan con ellas y menos industrias extranjeras que podrían ser las más fuertes para competir, no van a mejorar su calidad, van a entregar productos de mala calidad y esto, al no tener competencia, pues se vuelve un monopolio, el dinero sigue quedando en manos de pocos y con una calidad baja hacia la población. Por eso, los modelos de sustitución de importaciones son buenos siempre y cuando se siga una política interna que permita la competencia al interior, el crecimiento, el desarrollo tecnológico, para posteriormente esta industria que está creciendo pueda competir con la industria extranjera y entonces se abran las fronteras a un intercambio comercial en el cual ahora nuestra industria cumple con los estándares internacionales y puede colocar sus productos en Alemania, Estados Unidos, Japón, porque ya es una industria desarrollada. Y esto es lo que pasa cuando hablemos y ustedes lean sobre esos famosos tratados internacionales. Los tratados internacionales y los tratados comerciales internacionales lo que buscan es abrir las fronteras y no llevarnos a un modelo de sustitución de importaciones, no cerrar, no hacer un proteccionismo nacional, sino fomentar el intercambio comercial entre las naciones que firman esos acuerdos, como el acuerdo que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, estos acuerdos internacionales pueden llegar a vulnerar la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque nuestra soberanía, que se encuentra en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde están todos los derechos que tenemos, resulta que los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel de la Constitución. Por lo tanto, la Constitución, para que podamos entrar a un tratado internacional, si el tratado incluye elementos que van en contra de nuestra Constitución, para poder firmar el tratado y anexarnos a ella, primero se deben hacer reformas constitucionales. Es decir, ajustamos nuestra Constitución a las necesidades del tratado para poder firmar ese tratado porque se encuentra al mismo nivel de la Constitución. Esto vulnera en cierto sentido nuestra Constitución porque hay que hacerle cambios. Ahí es donde entra el papel de nuestros diputados y senadores, quienes deben de velar primero por los beneficios de nuestra población y deberán salvaguardar nuestros derechos, determinando si los ajustes que requiere la Constitución no vulneran nuestros derechos. Si no los vulneran, o si así lo determinan senadores y diputados, pues se firmará este tratado, se harán las reformas, primero se harán las reformas constitucionales necesarias, se firmará el tratado y entonces los países podrán realizar un comercio con aranceles bajos o mejores beneficios. ¿Cuál es el problema que muchas veces se encuentra con los tratados internacionales? Que nuestra industria no cumple con los niveles de calidad que Estados Unidos y Canadá solicita. Entonces, cuando un pequeño comerciante quiere llevar su producto a Estados Unidos o a Canadá, supongamos que alguien que produce manzanas aquí en los Altos de Chiapas, pues la manzana que se produce acá es una manzana criolla que no cumple los estándares que solicita este tratado y por lo tanto no se puede mandar hacia Estados Unidos. Entra en desventaja nuestro producto nacional porque Estados Unidos y Canadá, que tienen sistemas de riego, que tienen una agricultura que no es de temporal, que tienen mejores sistemas agrícolas, pues producen y tienen además variedades genéticamente modificadas, pues producen o generan alimentos de mayor calidad que cumplen con todos los estándares del tratado y pueden ser introducidos a nuestro país sin ninguna objeción. En cambio, nuestros productos, para que cumplan con las normas, pues es un poco más complicado para nosotros por la industria poco desarrollada que tenemos y entonces estamos en cierta desventaja en este sentido. Muy bien. Vamos a estudiar entonces el México del siglo XX. Déjenme ver cómo van los tiempos. Tenemos aproximadamente unos 5 o 10 minutos más. Vamos a ver algunos temas que nos faltan. Vamos a estudiar algunos movimientos que se dan durante el siglo XX, como es el movimiento estudiantil de 1968. Un movimiento muy importante y que sigue escuchándose hasta nuestros días y que incluso han surgido movimientos semejantes.
Vamos a empezar con el contexto. En el contexto internacional, no crean que en ese momento solo México tenía movimientos estudiantiles o movimientos sociales. Tenemos el Mayo francés, la marcha de los 100,000 en Brasil, la rebelión estudiantil de Argentina, el conflicto racial de Estados Unidos, es decir, habían conflictos sociales en todo el mundo y siempre van a haber conflictos sociales, es normal. En el contexto nacional nos encontrábamos, íbamos a tener las Olimpiadas del 68, había un monopolio gubernamental de medios de comunicación, significa que el gobierno manejaba todos los medios de comunicación, la información de la tele, la radio, los periódicos, era manejada por el gobierno. Nos encontrábamos en el famoso milagro mexicano con un PIB del Producto Interno Bruto del 7.3, muy alto, la economía mexicana se encontraba bien, eso explica por qué también habíamos sido elegidos para que se llevaran a cabo las Olimpiadas en el país, porque se consideraba que México contaba con los recursos necesarios para cumplir con estas Olimpiadas. Teníamos un gobierno autoritario y cada vez la sociedad tomaba más conciencia de su papel en la política nacional. El inicio del conflicto se llevó a cabo el 22 de julio de 1968 porque hubo una riña entre alumnos de la vocacional número 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochetorena, y en ese conflicto va a ocurrir una intervención policíaca, en la cual se van a llevar detenidos algunos estudiantes. El 26 de julio los estudiantes se manifiestan por la intervención policíaca y son reprimidos. El 27 de julio los estudiantes toman varias preparatorias de la UNAM y escuelas del Instituto Politécnico Nacional en señal de protesta por esta represión, exigiendo un pliego petitorio. El 29 de julio el ejército irrumpe en la Escuela Nacional Preparatoria número 1 con el objetivo de detener este tipo de movimientos. El 1 de agosto Javier Barrios Sierra, que era rector de la UNAM en ese periodo, encabeza una manifestación de 80,000 estudiantes para manifestarse por la ruptura de la autonomía institucional. El 5 de agosto se va a conformar el Consejo Nacional de Huelga, o CNH. El 10 de agosto, el Consejo Nacional de Huelga publica el pliego petitorio del movimiento. Del 13 al 26 de agosto el movimiento toma fuerza a nivel nacional, se empieza a escuchar de este movimiento y empiezan a haber levantamientos en diferentes estados, ciudades. El 27 de agosto hay una marcha masiva de 400,000 personas hacia el Zócalo, 3,500 estudiantes van a pernoctar en el Zócalo ese día. El 28 de agosto militares y policías desalojan y arrestan a los estudiantes que pernoctaron. El 1 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz va a dar este famoso discurso. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Fue un discurso agresivo que mostraba sus intenciones y en los que daba señales de que no estaba dispuesto a negociar el pliego petitorio con el Consejo Nacional de Huelga y con los estudiantes, y que llevaría a una política de represión. El 13 de septiembre va a haber una marcha del silencio con 250,000 asistentes. El 18 de septiembre el ejército ingresa a la UNAM para arrestar a los miembros del Consejo Nacional de Huelga y el rector presenta su renuncia. Presenta su renuncia porque en ese momento, con la entrada del ejército a la Universidad Nacional Autónoma de México, se rompe la autonomía universitaria. El 23 de septiembre tendremos un enfrentamiento en Casco Santo Tomás y el 2 de octubre, ni perdón ni olvido, en el mitin de Tlatelolco, lugar asediado por militares y tanques, a las 5:55 de la tarde se lanzaron bengalas y la matanza comenzó. Las Olimpiadas se llevaron a cabo del 12 al 27 de octubre de 1968. No se escucharon noticias en radio, tele, periódicos acerca de esta matanza. Los cuerpos se desaparecieron, la evidencia fue borrada. Aunque quisieron borrarla, aún hay elementos que demuestran huellas de esta matanza. Y
pues fue un golpe muy fuerte para la población, pero nos permitió tomar conciencia de hasta dónde estamos dispuestos a permitir que que el gobierno llegue a pisotear los derechos humanos y los derechos que tenemos como ciudadanos. Y algo muy interesante, no todo ha sido tragedia, también en la tragedia ha salido lo mejor de los mexicanos, como fue en el terremoto de 1985, terremoto en el cual el gobierno no se dio abasto para contener la tragedia, y es ahí donde el pueblo y la sociedad civil demostró su capacidad de organización y de modificar su propia realidad, porque fue el pueblo, fue la sociedad civil la que se organizó para conseguir víveres, para buscar entre los escombros a los sobrevivientes, y demostró que nosotros, si nos organizamos, podemos cambiar nuestra realidad y no tenemos que esperar a las decisiones tomadas por los diputados, por los senadores, por nuestros gobernantes para cambiar nuestro entorno. Nosotros mismos tenemos la capacidad de modificar nuestro entorno y nuestra realidad. Lo que necesitamos es organización. Cuando nos organizamos, no somos uno, somos muchísimos. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar el tema por el momento, porque necesitamos hablar de las actividades integradoras de esta semana. Voy a entrar a la plataforma. Tenemos dos actividades. La actividad integradora número 5, que lleva por nombre Institucionalización de México y Movimientos Sociales. Para esta actividad ya tenemos una plantilla que hay que descargar y que es la que vamos a usar para completar nuestra actividad. Vamos a abrir la plantilla. Recuerden que cualquier duda que tengan pueden irla expresando en el chat. Al final, después de explicar ambas actividades, leeré las dudas y daré respuesta a las mismas. Y vean, primer punto, describe en un párrafo las principales características económicas y sociales del cardenismo. Entonces, aquí en un párrafo de 5 a 8 líneas, vamos a describir cuáles son las características económicas y sociales del cardenismo. También podrían hacerlo como en la actividad en la semana pasada, poner características económicas, 2 puntos, y hacer un listado. Y después características sociales y hacer un listado para que se vea más clara la idea de las características que queremos expresar. Ese es el primer punto, está bastante sencillo, no es complicado. Y vamos al segundo punto. Realiza una investigación y completa la siguiente tabla con información sobre las instituciones y legislación que surgieron durante el México post-revolucionario, etapa donde se promovió la institucionalización del país. Y entonces nos vienen instituciones o legalizaciones que surgieron. ¿Cuál era su propósito objetivo? ¿Cuál es el propósito de la Secretaría de Educación Pública? ¿Por qué se creó esta institución? Del Banco de México, de Banobras, de Pemex, del Partido Nacional Revolucionario, de la Confederación de Trabajadores de México, del Código Agrario de 1942. Aquí el objetivo o propósito por el cual fue creado. Fecha de surgimiento, ¿en qué fecha se creó? Varios de estos los vimos el día de hoy en la presentación que les mostré. Y por último, presidente en turno. Aquí el principal error que se suele cometer es que piensan que vamos a poner quién era el presidente. No existe el presidente de la Secretaría de Educación. Y entonces suelen poner acá al secretario de Educación. Y algunos ponen, por ejemplo, a Vasconcelos. Recuerden que Vasconcelos no fue un presidente, ¿sí? Entonces aquí cuando dice presidente en turno, se refiere a quién era presidente de México cuando se fundó la Secretaría de Educación Pública. ¿Quién era presidente de México cuando se funda Banjico? ¿Quién era presidente de México con Banobras? Así, a eso se refiere. No se refiere a quién es el presidente del Banco de México o de Banobras. No. ¿Quién era el presidente en ese turno? En ese turno, no quién es el presidente actual, porque también luego ponen al presidente actual. No. Queremos quién era presidente en el periodo que se crea esta institución o el Código Agrario de 1942. Ese es el punto 2, también está bastante sencillo.
El punto 3 nos pide completar una tabla sobre movimientos sociales y vean la instrucción, esto es muy importante. La siguiente tabla con información sobre las ideologías de los movimientos sociales surgidos en México durante el siglo XX y describe las similitudes de estos con alguna demanda actual o demandas actuales. Si consideras que algún rubro debe quedar en vacío, justifica el por qué. Movimiento estudiantil, ¿qué ideología tenía? Su ideología era política, económica o social. ¿Por qué luchaban los estudiantes en 1968? ¿Por algo político, por algo económico, por algo social? Puede ser que luchaban por las tres cosas, tenían objetivos en los tres ámbitos, entonces lleno los tres cuadros. Pero si yo creo que el movimiento estudiantil de 1968 no tenía una ideología económica, entonces aquí pongo por qué creo que no tenía una ideología económica. Si ustedes lo dejan en blanco, van a perder puntos porque la rúbrica considera que deben de llenarse todos los espacios. Si creo que no hubo una ideología política, económica o social en alguno de los movimientos, voy a justificar por qué creo que no. Y por último, aquí vamos a poner si habrá alguna similitud con una demanda actual, con algún movimiento actual. ¿Será que el movimiento estudiantil ya no hay más movimientos estudiantiles en nuestra época? ¿O aún hay grupos estudiantiles que están luchando por derechos semejantes a los que, por los cuales luchó el movimiento estudiantil de 1968? Muy bien. Por último, colocamos nuestras fuentes de consulta y con esto habremos concluido la actividad. ¿Cómo se califica esta actividad? En el criterio cognitivo, primero se califica si se da respuesta a la primera pregunta, si se responde bien, si se responde de forma general, si se responde de forma superficial o si se responde de forma vaga. También el criterio cognitivo evalúa qué tan completa está esta tabla. Vean cuántos espacios hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3 hay 21 espacios. Si tienen 2/3, es decir, si estas dos partes están bien, van a tener cierto puntaje. Si toda la tabla está bien, si menos de la mitad de la tabla está bien, vamos cayendo en los niveles de criterio cognitivo. Vean, acá lo dice. Completa la tabla con la mitad de los datos correctos sobre las legislaciones e instituciones. Si solo la mitad de su tabla está bien, caerán hasta aceptable. Otro elemento que va a evaluar es si completaron la tabla, que no dejen espacios vacíos. Recuerden que si yo considero que no hay una ideología social en el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, tengo que justificar por qué considero que no es una ideología social y es una política o económica. Muy bien, en el criterio actitudinal, que tanto cumplieron con las instrucciones, colocar el nombre del correcto del archivo, llenar las tablas, no dejar espacios vacíos, etcétera, etcétera. Comunicativo, el número de errores ortográficos, gramaticales y de redacción. Y pensamiento crítico, cuánto refleja su actividad en concreto que han logrado comprender los temas de la semana. Eso es respecto a la actividad integradora 5. Veo que ya lo enviaron 2 compañeros. Espero que el día de hoy o más tarde el día de mañana estén evaluados esos 2 compañeros. La actividad integradora 6, política exterior mexicana. Aquí vamos a descargar un archivo, un Word. Y vean qué nos pide. Elabora una infografía en la que abordes los puntos enlistados y colócala en el siguiente espacio. Recuerda que una infografía es una combinación de imágenes y textos que pretenden comunicar información de manera visual. Este es un elemento clave. Una infografía va a tener principalmente imágenes, debe ser visualmente atractiva. Si ustedes tratan de hacer una infografía y lo llenan de demasiado texto, ya no es visualmente atractivo. Cuando nosotros vemos un cartel que tiene mucho texto, no nos da ganas de leerlo, es demasiada información. Entonces, una infografía presenta imágenes e información muy resumida de lo que se nos está pidiendo. Para realizarla lo pueden hacer en Word o pueden apoyarse en el siguiente video donde se explica cómo hacerlo en Word. ¿Qué puntos debe tratar su infografía? La política exterior mexicana y su relación con la globalización y los tratados comerciales suscritos por México. Estos 2 puntos. También en el foro novedades
Déjenme ir al foro novedades. Les compartí un video que hice para ustedes, dice cómo hacer una infografía. Aquí les explico cómo usar varias aplicaciones web para hacer una infografía y también les explico qué es una infografía. Entonces se los recomiendo bastante para que cuando hagan su infografía no vayan a tener dificultades. Muy bien. Después, en el punto 2 dice, escribe una reflexión sobre cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Hazlo en un párrafo de mínimo 10 renglones. Es muy importante esto de los 10 renglones porque la rúbrica lo contempla. Si son menos de 10 renglones, van a perder calificación en el criterio cognitivo. No se vale aumentarle a 20, 22, 24, 28, no. Viene con número 12. Con número 12 tenemos que reescribir nuestros 10 renglones en los cuales vamos a hacer una reflexión sobre el impacto que tienen los tratados comerciales en la soberanía nacional. En el punto 3 nos pide identificar algunos de los desafíos a los que se enfrenta México actualmente, describirlos y argumentar una posible solución en la tabla. Entonces, uno de los desafíos que enfrenta México actualmente es, por ejemplo, la corrupción, el narcotráfico, la desigualdad de oportunidades, la brecha digital para los que estudian presencialmente y actualmente por la pandemia tienen que estudiar en casa, pero no tienen internet o no tienen una computadora, son desafíos a los que nos enfrentamos. Entonces, ustedes pueden poner ahí el desafío, descríbanlo, no solo es poner corrupción, ¿sí? Van a describir el desafío, qué es la corrupción, por qué es un desafío para México. Ya escribí qué es la corrupción y cuál es el desafío y por qué es un desafío para México. Ahora, ante este desafío, una posible solución sería, van a proponer una solución argumentada. No se vale solo escribir, crear una ley anticorrupción. De hecho, ya existe, pero hay que argumentar la propuesta que yo doy. ¿Por qué? ¿Cómo funcionaría y cómo nos podría llevar nos llevar a solucionar este problema? No se vayan tanto a establecer leyes. Pensemos en qué podemos hacer desde nuestro contexto, desde donde nos toca, desde donde estamos. ¿Qué puedo hacer yo, César Augusto Flores Barrientos, para disminuir la corrupción? ¿Cómo puedo lograr que este fenómeno no siga creciendo? Yo que soy profesor en una escuela en línea, pero también en una escuela presencial, ¿qué puedo hacer con mis estudiantes? ¿Qué puedo hacer con mis familiares? ¿Qué puedo hacer con mi actitud ante ciertas situaciones? Por ejemplo, si un día me detiene tránsito, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el proceder que debería seguir y no seguir lo que normalmente se hace? Entonces, desde nuestro papel como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para enfrentar estos grandes desafíos que tenemos? Porque a nivel político, pues es un poco más complicado que nosotros ejerzamos. Claro que lo podemos lograr, como les dije en un momento de esta sesión, cuando nos organizamos, nosotros tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de nuestro país. Muy bien, esto es en cuanto a la actividad 6. Vamos a ver cómo se evalúa esta actividad. Denme un segundo, vamos a revisar la rúbrica. En el criterio cognitivo, déjenme volver acá. En el criterio cognitivo de la infografía, ¿qué califica la rúbrica? Califica la calidad de la información. La información es buena, es superficial, es general, es superficial, es vaga, o también hay un punto muy importante que vean en el criterio requiere apoyo. Dice, descarga el documento, crea una infografía en que muestra dificultad para abordar si su infografía presenta, o ustedes presentaron dificultades para hacer la infografía, y en lugar de una infografía presentan un mapa conceptual, un mapa mental, un resumen, pero no es una infografía, entonces presentaron dificultades para elaborar una infografía. Ahora, si ni siquiera incluye la infografía, vean que todos los niveles, el experto, capacitado, aceptable, aprendiz y requiere apoyo, nos solicitan que incluya la infografía. Entonces, si no se incluye la infografía, la actividad cae a no evaluable. ¿Por qué?
Vean que dice, el estudiante no entrega la actividad solicitada, se detecta plagio o no cumple con los criterios mínimos. Un criterio mínimo es que tenga la infografía, que la calidad de la infografía puede cambiar, pero debe llevar una infografía. Si no hay infografía, entonces van a caer la actividad caerá a no evaluable, que son 0 puntos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la infografía. Después, no, en el párrafo, la reflexión que se nos pide de 10 líneas, vean que nos dice acá, responde de manera superficial y reflexiona en al menos 10 renglones. Vean que los primeros 3 niveles nos piden que sean 10 renglones. Lo que cambia es si mi explicación, mi reflexión es buena, si mi explicación es general o si mi explicación es superficial. Y a partir del nivel de aprendiz, vean que dice en menos de 10 renglones. Entonces, si ustedes colocan menos de 10 renglones, ya su actividad cae a nivel aprendiz. Entonces, mucho cuidado con esto porque lo contempla la rúbrica y recuerden que nosotros tenemos que evaluar de acuerdo a lo que nos indica la rúbrica. En el aspecto de identificar el desafío y crear una propuesta, aquí lo que se va a evaluar es si su propuesta es tangible, es real, es buena, si es muy general, si es superficial o es vaga. Y por último, recuerden que hay que poner nuestras fuentes de consulta. Guardamos esto con el nombre que se nos indica, lo mandamos a través de plataforma y en el actitudinal que se evalúa, que el archivo tenga el nombre indicado, que lo mandaron en el formato que se solicita, que incluye fuentes, que se puso una infografía, que se llenaron todos los espacios, que cumplieron con las instrucciones. En el comunicativo, el número de errores gramaticales y en pensamiento crítico, cuánto refleja la actividad, que se comprendió el tema de la semana. Estas serían las 2 actividades que tenemos esta semana. Por favor, si tienen dudas, exprésenlas en el foro. Mientras les hablo de los recursos extra, les dejo este video, México, la historia de su democracia, uno de los caudillos a las instituciones. Este nos habla de ese proceso de institucionalización cuando se van creando las instituciones en el país. Este segundo video nos habla del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Recuerden que estuvo de presidente Carlos Salinas de Gortari, entonces en este video podemos aprender un poquito más de este movimiento. Les dejo este documento, es una publicación, lleva por nombre México, problemas y opciones. Nos habla de los principales problemas que presenta México y algunas opciones de solución desde la perspectiva del autor, que es David Ibarra. Les dejo el enlace. Recuerden que estas diapositivas las voy a subir posteriormente al foro novedades, no es necesario copiar los enlaces. Y por último, llegaríamos a nuestro espacio para dudas. Cualquier duda que tengan la pueden escribir en el chat o si quieren encender su micrófono y expresarla, también es permitido. Ya nos encontramos a una semanita de concluir el módulo. Recuerden que si no tienen ninguna duda en este momento, no pasa nada. Si surge mañana, pasado, el jueves, incluso el viernes, mándenme mensajes. Si es el sábado, mándenlo el sábado. Yo les contesto aunque manden sus mensajes el sábado. Traten de entregar sus actividades con tiempo. Esta semana tuvimos 3 actividades que no cumplieron con los criterios mínimos porque dejaron en blanco cierto espacio, no mandaron el mapa, quizás fue un descuido no pegar su mapa. Y entonces, cuando ya las envían y ya son evaluadas, como las envían en los últimos días, ya no hay una oportunidad de segunda entrega. Cuando pase esto, tomen mi consejo. Si no me dio tiempo de hacer mi actividad, es sábado o es domingo, no manden una actividad a medias. Preferible solicitar una extensión lunes, martes o miércoles a mandar una actividad que no va a alcanzar ni siquiera los 60 puntos. Entonces traten de hacer eso, traten de mejor, si no me da tiempo, ya me dio el domingo y sé que no voy a terminar, solicito mi extensión con mi asesor y yo con mucho gusto les voy a otorgar las extensiones, pero es mejor mandarla completa. Gaby, claro que sí, solo mándame un mensajito en plataforma, por favor, para poder darte las extensiones con mucho gusto. Solo manda, por favor, el mensajito en plataforma y con mucho gusto lo vamos a procesar. Recuerda, prepara tu actividad primero, porque si solicitas la extensión, son de 24 horas a partir de que la solicitas. Entonces yo te recomiendo, ten listas tus actividades, a más tardar el miércoles mándame tu mensaje, con mucho gusto se te van a otorgar las extensiones, pero primero ten listas tus actividades.
Muy bien, si no tenemos ninguna otra duda, agradezco su presencia en esta sesión, Gaby, Madeline, Admin. Me da mucho gusto poder contar con ustedes, saber que hay alguien del otro lado escuchándonos cuando damos estas sesiones. Les agradezco el tiempo que dedicaron para estar aquí el día de hoy y los estaré viendo la próxima semana. Por favor, cuídense mucho.